Ya chicos, los permisos de trabajo. Cuando uno está haciendo una labor o trabajo, en la práctica, uno a veces tiene como que ordenar cierta secuencia documental, ¿ya? Y siempre uno como experto en prevención, uno dice, oye, ya, perfecto, voy a terreno, ¿y qué es lo que hago? Y es una pregunta súper válida porque uno dice, ya, voy allá, ¿y qué hago? Veo cómo trabaja la gente, y qué reviso y qué verifico. Y son preguntas bien válidas y que uno se hace siempre cuando parte trabajando. Ahora, hay que pensar que todo trabajo, de una forma u otra, va a implicar riesgos. Eso ni siquiera se discute. Y también todo tipo de trabajo va a implicar que se tengan que tener ciertas consideraciones. Y esas consideraciones van muy de la mano por también dar cumplimiento a ciertos aspectos legales, ¿ya? O sea, de una forma u otra, cuando uno lo ve de esa perspectiva, ¿ya? Es como cuando uno empieza a revisar, por ejemplo, el título 6 de la obligación de informar, y que el famoso OTI, que recuerden que el DAS no existe. El DAS se interpreta como que el derecho a saber que tiene un trabajador se le da el nombre a ese cuerpo, a ese elemento legal, pero en el fondo es obligación de informar. Y eso te lo dice textual el mismo decreto 40. Tú lees el artículo 21, lo revisas y en ninguna parte dice, habla obligación de informar. Y uno empieza a ver estas cositas. Ah, que es lo importante, por ejemplo, del título 6, y empieza a ver todo esto. Y uno dice, mantener el equipo y dispositivo técnicamente necesario para reducir al nivel de riesgo mínimo, que eso uno también lo puede interpretar como que un equipo tiene que estar en perfecto estado de funcionamiento. Si está operativo o está funcionando bien, es lógico o por lógica tú vas a disminuir el nivel de riesgo. Entonces uno se da cuenta de que tiene que tener estas cositas, de que el ODI, en la práctica el ODI, por ejemplo, te habla de las medidas preventivas, te habla de los métodos correctos de trabajo, te habla de estas dos cosas. Entonces, si por ejemplo llevamos a lo que estamos viendo en el electivo recién, cuando habla de las medidas preventivas, ok, delimitemos las áreas, hagamos los instructivos de comunicación para trabajador loro vivo, operador de máquina o dueño de área, veamos varios elementos de esa orden. Pero también uno se pregunta, oye, ¿y yo cómo verifico esto? Bueno, los métodos correctos de trabajo no es que el famoso procedimiento de trabajo. Y en el fondo es el documento que tú le entregas al trabajador y es capacitado por la empresa y evaluado por la empresa para verificar en el fondo y instruirlo a él en cómo se tiene que hacer el trabajo y cómo controlar sus riesgos. Entonces, cuando uno empieza a ver esta cosita o empieza a ordenar esto, uno dice entonces, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que uno debe ir a ver el terreno y debe estar verificando el terreno? Porque en el fondo nosotros somos supervisores, sí, pero supervisores del aspecto o supervisores de seguridad. Verificar el cumplimiento de medidas de control en terreno. Nunca olvidar que la seguridad no pasa netamente el 100% por el experto en prevención, en el que el experto es un asesor. Y en este caso, nosotros tenemos que asesorar en el control continuo de los riesgos. Pero el que tiene que implementar las medidas de control, verificar las medidas de control y también definir y proponer medidas de control es la línea de supervisión, junto con los trabajadores, que en el fondo es supervisor operacional. Ahora, cuando uno tiene que ir al terreno, de una perspectiva u otra, esto que está acá son como los elementos base o los elementos mínimos a considerar a la hora de poder ver un trabajo. Ahora, ojo, documentos. ¿Ya? Nunca olvides que la prevención de riesgos siempre va a tener como dos caminos. Camino uno es lo que yo defino en oficina. Todo lo que es planificación, estándar documental, por ejemplo, en este caso los registros de charlas, capacitaciones, que recuerden que son cosas distintas, los procedimientos, las inducciones, entre otros elementos. Y por lo tanto, si hay estructuras documentales que yo tengo que tener y tengo que ver, tengo que también tener el correlato de que estas estén en terreno. O sea, si yo tengo procedimientos de trabajo para que un trabajador o empresa tenga normado y regularizado esta situación, por lógica, debo ir a terreno y verificar que esto esté, que esto exista. Si no, vamos a estar trabajando ojos ciegos y no vamos a estar realizando parte de nuestra labor, que la misma ley del Centro de Transformación Profesional los define. Entonces, lo que uno siempre ve son, si ustedes se dan cuenta, registro. Y se hizo charla, sí, perfecto, pero ¿dónde está la hoja de firma de charla? ¿Quién la dio? ¿Cuál fue el tema? ¿Quién participó? ¿Está el nombre root y está la firma de la persona? Ahora, las charlas diarias
de una forma u otra, es la que nosotros, el supervisor hace, pero también el experto en prevención también realiza. O sea, si hay trabajos críticos, ¿ya? Y el supervisor revisa un procedimiento de trabajo, ok, nosotros también participamos, pero quizás revisando la parte de seguridad del procedimiento. O, por ejemplo, recordando, reforzando ciertos aspectos. Y eso siempre uno lo hace en trabajos críticos. Y trabajos críticos, que implican, por ejemplo, trabajo de energía, o sea, aislación y bloqueo. Trabajo en altura, trabajo en espacios confinados y trabajo en caliente. ¿Ya? Eso es lo primordial, o sea que esos aspectos siempre se tomen y que estén participando todos los trabajadores. El segundo aspecto es la revisión de los equipos, con este aspecto los famosos checklists. ¿Y eso con qué objetivo? Con este, para verificar si el empleador mantiene los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir los niveles de riesgo al mínimo. ¿Ya? O sea, eso es una arista, que un equipo esté operativo ayuda a esto. Pero, por ejemplo, los sistemas de extracción de aire, quizás ciertas pantallas o ciertos bloques que uno coloque para la absorción de ruido, entre otros elementos que me ayudan a verificar esto. O sea, si yo, por ejemplo, tengo gases en el ambiente y tengo un sistema de extracción de gases que me dice a mí la lógica que vamos a tener que verificar esto. ¿Y esto cómo se verifica? Con un equipo medidor de gases. O sea, yo voy a tener un equipo medidor de gases, ¿para qué? Para verificar bien si la campana que está extrayendo gases cumple con esto. Entonces, de una forma, una cosa lleva a la otra. Y eso también hay que tomarlo bien en consideración. Ahora, el trabajo que nosotros realicemos con el equipo que nosotros utilicemos, en la práctica va a tener el famoso checklist. O sea, si tengo un camión tolva, lógico, debo revisar un camión tolva con su respectivo checklist. Pero si tengo un cargador frontal, no lo voy a revisar con un checklist de excavadora. Porque son equipos distintos. Claro, son maquinarias pesadas, lógicamente, pero van a tener características y condiciones diferentes. Lo otro, el famoso permiso de trabajo, que en el fondo es la autorización que da la línea de supervisión para la realización de un trabajo en el cual implique ciertas condiciones o que el trabajo tenga una criticidad por sí mismo, en la cual, si no es controlado un riesgo o varios riesgos, podemos tener la ocurrencia de un tipo de accidente fatal o grave. ¿Ya? Por eso es importante siempre tomar eso en consideración, que todo accidente fatal o grave, o un trabajo que pueda generar ese tipo de accidente, tiene que tener estos famosos permisos. ¿Ya? Ahora, quizás con maquinaria pesada, prácticamente nunca me tocó ver un permiso de trabajo para maquinaria pesada. ¿Ya? Sin embargo, se utiliza un documento que en el fondo me va a ayudar a mí a poder plasmar dicha situación o la implementación de controles. Porque en la práctica, todo trabajo que implique un permiso de trabajo, para cada redundancia, tiene que tener la implementación de controles obligatorios y prácticamente el 100% del tiempo. ¿Ya? La semana pasada ya vimos uno, por ejemplo, para trabajo en caliente. Y si ustedes se dieron cuenta, ahí había medidas de control desde varios niveles. Uno, desde la distancia de trabajo, elementos para el trabajo y también, por ejemplo, la generación de los vigías para poder vigilar alguna situación o condición específica. Entonces, de una forma u otra, el trabajo en per se te va a definir lo que tú tienes que tener como parámetro de control, ¿ya? Para que no perder esa perspectiva. Ahora, trabajos críticos, que repito, trabajo en altura, trabajo en caliente, espacios confinados, trabajos que requieran aislación y bloqueo, ¿ya? Siempre, y también maniobras de izaje, que eso me lo quedado también mencionar, donde tenemos que llevar carga de un punto a otro, ellas me van a tener que tener siempre un permiso de trabajo, ¿ya? Ahora los permisos de trabajo, chiquillos, involucran varias estructuras más, como por ejemplo verificación de gases, verificación de velocidad de viento, dispositivos, por ejemplo, ir y ver que la tensión de un equipo tenga ciertas características. Entonces, involucran también controles en paralelo que tienen que hacerse sí o sí para poder trabajar. Y luego, los mismos procedimientos de trabajo. Bueno, acá se me olvidó considerar los procedimientos de trabajo también e instructivos. ¿Cuándo utilizo, chicos, un instructivo? ¿Y cuándo utilizo un procedimiento? ¿Cómo, profe? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuándo utilizo un instructivo? ¿Cuándo utilizo un procedimiento?
Para hacer un trabajo, utilizo un procedimiento. Pero, por ejemplo, para revisar un equipo o herramienta, utilizo un instructivo. ¿Ya? Siempre hacer esa diferencia, porque la estructura y los elementos que tiene uno versus el otro son bastante opuestos. ¿Ya? El instructivo siempre tiene paso a paso. En cambio, el procedimiento va a tener estructuras definidas desde la responsabilidad de equipo de herramienta, el paso a paso y también el control de riesgos. De ahí la importancia. Ahora, registro de charla, registro de revisión de equipos, permiso de trabajo y los procedimientos de trabajo e instructivos en una carpeta. Cosa de que si algún trabajador tiene alguna duda, consulta o algo que pueda ver si se está haciendo como debiese hacerse, debiese tener el respaldo en terreno de ese tipo de trabajo. O en el fondo el documento que te dice o te norma cómo hacerlo. Ahora, no olvidar que el procedimiento de trabajo pasa de una forma u otra a hacer esto. El método correcto de trabajo. No olvidar eso, nunca, jamás. Para poder tomarlo en cuenta. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se entienda? No, profe, ninguna No, duda. profe, al menos yo de mi parte no, ninguna ¿No? duda. Ya. Ahora, el quinto elemento que uno tiene que tener siempre es el famoso ST. Bueno, análisis en el trabajo, que dicen alguna empresa, realizan hoja de control de riesgo, hoja de planificación de tarea, contactos planeados, análisis de riesgo operacional, entre otras cosas, que en el fondo apunta a algo bien concreto. Que en el fondo digo yo, el trabajo que voy a hacer, estas son las etapas, estos son los riesgos por etapa y esta es la forma de control de riesgo por cada etapa. Cuando yo hago ese orden o secuencio en mi trabajo, también doy cumplimiento a algo bien concreto. ¿Qué es esto? Las medidas preventivas. Porque si yo sé lo que voy a hacer y estoy considerando planificar toda la secuencia de pasos y voy a decir cuáles van a ser los controles que yo voy a colocar, yo estoy definiendo las medidas preventivas. Las medidas preventivas es lo que yo voy a colocar o trabajar antes de hacer el trabajo. Y cuando también estoy haciendo el trabajo. Pero la definición de las medidas preventivas queda siempre en este documento, que es la famosa o el famoso AST. ¿Ya? Y en ese contexto, ¿qué tenemos que hacer? Identificar los peligros. Y en este contexto, para nosotros, los pasos que yo voy a realizar para hacer mi trabajo van a ser mis peligros. Por cada paso, defino mis riesgos. Por cada riesgo, debo definir sí o sí la o las medidas de control. Y una vez que esté todo esto, debe estar siempre este documento firmado por todo el personal que trabaja en la labor. O sea, si un trabajo, por ejemplo, hace 5 personas tienen que estar firmando el documento. Ahora, una vez que esté todo esto listo, ordenado, todo firmado, tiene que estar la última firma, que es la firma del supervisor, que en el fondo él revisa lo que van a hacer, verifica que estén implementadas las medidas de control, y una vez que esto esté listo, él coloca su firma de aprobación. Ahora, la pregunta de nosotros, yo experto en prevención, ¿puedo firmar una ST para aprobar un trabajo? ¿Lo puedo hacer, chiquillos? Eso va a ser pregunta de prueba. Bajo ningún punto de vista, porque usted es supervisor de seguridad, no es supervisor operacional. Lo que sí uno hace es lo siguiente. Ya. Imaginémonos que estoy viendo un trabajo de soldadura. Voy al mismo punto de trabajo, le digo al supervisor, ¿sabes qué? Quiero hacer una revisión del trabajo, ¿puedes por favor decirle al trabajador que paralice su trabajo? Que ojo, esa es la forma más correcta. ¿Ya? No, la idea no es no intervenir, llegar a intervenir, sino que tener también, trabajar con el encargado del trabajo, valga la redundancia, para poder tratar de evitar que se genere alguna situación. Entonces, uno empieza a ver todo esto. Tuviste la charla diaria, la revisión de los equipos en este caso, el permiso de trabajo, ¿ya? Y lo que implica también el permiso de trabajo. O sea, si el permiso de trabajo en caliente, por ejemplo, implica que tengamos que tener extintores, uno va a revisar el permiso de trabajo y empieza a chequear el permiso con lo que está también en terreno. Ahora, una carpeta con los procedimientos instructivos y también vamos a ver la AST. Si, por ejemplo, en la AST me sale firmada por 3 trabajadores y veo que hay 4,
ahí vamos a tener un problema, porque no están firmando todos los que participan. Y eso es lo que uno hace. Ahora, cuando uno firma el ST, cuando uno va a terreno, toma el ST, verifica lo que están haciendo, y atrás, posterior, nombre, root, firma, y el número de experto, toma conocimiento de la realización del trabajo y verificación del trabajo en terreno. Esa es la única firma que uno puede tener. En ningún momento aprobando algo, sino que uno va y uno verificó tal situación. ¿Ya? O sea, esto les pasa mucho, que un trabajador viene, oiga, fírmeme la ST para trabajar. No te la puedo firmar. No porque yo no quiera, tengo prohibición de aquello. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo súper claro, de que uno no es supervisor de trabajos. Por eso es que uno va a terreno y uno empieza a verificar estas distintas cosas. ¿Ya? Ahora, la ST nunca olvidar que si hay algún cambio en la condición, por ejemplo, se agregan más personas, se quitan personas, o quizás en el trabajo de repente no se desenergizó como correspondía o algún elemento extraño, ok, cambio en condición, automáticamente esto debe corregirse. Por lo tanto, esa ST va a cambiar. Tiene que hacerse una ST nueva. La ST, chiquillo, es como sacar una foto. Esa foto puede tener cambios. Puede cambiar, por ejemplo, alguna condición del trabajo. Sí. Sí. Y ese es el único documento chiquillo que a ustedes en el fondo les va a decir, estos son los cambios que se generaron, por lo tanto, por esto hay que hacer una ST nueva. Siempre yo lo que yo siempre hacía, iba de frentón, verificaba todo esto, porque en el fondo es lo que yo estoy verificando para el cumplimiento con el artículo 21. Nunca olvidar también el artículo 184, otro tema bien importante en sí. Y esto es los documentos que yo verificaba en terreno. Porque, por ejemplo, el permiso de trabajo, si ustedes se dieron cuenta, el permiso de trabajo en caliente implicaba varias cositas. No implicaba una cosa puntual. Varios parámetros de seguridad. Por lo tanto, ya al revisar un permiso de trabajo y las cosas y la estructura que tú tienes que tener es un panorama. Y lo mismo que la ST. La ST también es un panorama distinto. Porque si tengo, por ejemplo, carguillo de un camión con un cargador frontal, hay que empezar a llegar, oye, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Ok, ¿cuáles son las medidas de control? Estas, ok. Licencias de conducir, por ejemplo, para ver si el trabajador está realmente operativo para poder operar y conducir un equipo. Entonces, ese es el punto, chiquillo. Hay veces que uno incluso hace chequeos más intensivos. ¿En qué sentido? Yo siempre trabajaba con nómina del personal, con nombres, los root y cargos. Si era operador de equipo, ¿para qué equipo está autorizado operar? Cargados frontales, excavadora, bulldozer, el equipo que fuera. Y siempre que iba a terreno, tenía esta nómina yo en un formato en el teléfono. Entonces verificaba que tal persona para el equipo estaba autorizado. Y eso también verificaba. Porque en la práctica, si una persona está autorizada, por ejemplo, para un cargador frontal y está operando un bulldozer, y su contrato no especifica que trabaja para bulldozer y se accidenta, en ese aspecto tenemos una situación que pasa a ser o no se considera un accidente de trabajo por un tema de negligencia inexcusable. Esos son los puntos chiquillos que uno siempre tiene que estar considerando o tomando en cuenta. ¿Ya? Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se entienda? ¿No? No, Chicos, ojalá que esta estructura les clarifique más las cosas, porque hay veces que están como esas nebulosas en lo que uno tiene que ir verificando, ¿ya? Ahora, la ST, chiquillo, siempre lo mismo, el trabajo que estén haciendo y el personal que está haciendo el trabajo. Si hay cambio de personal, cambio en condiciones, automáticamente la ST se cambia, ¿ya? Y mientras la ST no esté rehecha, el trabajo no se puede continuar. Ahora la pregunta del millón. Si uno va a un trabajo y detecta que esto no está, ¿uno puede suspender un trabajo o paralizarlo? Chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Sí? Sí. Con mayor claridad o mayor vehemencia, si el trabajo implica automáticamente un accidente fatal o grave, un alto potencial. Si tenemos, por ejemplo, un trabajo en el cual
yo me doy cuenta de que tiene que tener permiso de trabajo y este no existe o no está, lo mismo, el trabajo se paraliza, ¿ya? Y en ese aspecto no se transa, se tiene que hacer eso, ¿ya? Para en el fondo ir demostrando que, o sea, no se demuestra, a ver, tómelo con alta altura de mira, no es para demostrar quién tiene más peso o menos peso, o quién tiene más poder. Pero lo importante de esto es entender de que nuestro trabajo es verificar que las condiciones de seguridad siempre se mantengan, ¿ya? Y eso es lo importante. Si no hay condiciones de seguridad y llega a pasar algo, acá van a funcionar distintos tipos de responsabilidades. Segunda recomendación, aparte de verificar esto, tengan siempre un libro de novedades. En el cual un librito que ustedes coloquen todas las actividades que han hecho y los distintos hallazgos. Y ese libro que siempre esté firmado por un supervisor, un jefe turno, un capataz, que tome conocimiento de lo que ustedes detectaron. Eso es siempre, chicos, importante. Y toda inspección que ustedes hagan siempre tiene que tener también como una cadena de envío. Inspección de observaciones, no solamente al supervisor, sino que también quizás al dueño de empresa. Eso también para que él, en el fondo, sepa o esté al tanto de las situaciones que están pasando. Y también pueda quizás cooperar o ayudar con ciertos remediales a considerar. Ahora, chicos, miren, vamos a revisar un tipo de permiso de trabajo y en este contexto es este es, por ejemplo, para espacios confinados. ¿Ya? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, H2S, ácido sulfídrico, entonces este permiso de trabajo está en función ¿para qué? Para un alcantarillado. ¿Ya? ¿Por qué lo puedo aseverar? Por el tipo de gas que tengo acá. Y este es un gas que se genera siempre que tengamos material vegetal descomponiéndose en lugares con falta o poca cantidad de oxígeno. Para considerarlo siempre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener, por ejemplo, permiso, en el fondo de la validez. ¿De qué día hasta qué día? Ahora, como regla general, y esto es transversal para todo permiso de trabajo, siempre es por el día el permiso de trabajo, incluso es más por las horas necesarias para el permiso, ¿ya? Porque lo ideal es siempre trabajar o tratar de tener la exposición a riesgo lo más limitada posible. O sea, en trabajos críticos, lo ideal es que la exposición sea lo que el trabajo dure, ni más ni menos, ¿ya? Y tratar de exponer siempre a la menor cantidad de personas. Ahora, siempre vamos a tener que tener el área, el lugar, bueno, si empresa contratista, el número de contrato, ya que esto es un formato que va a tener siempre variaciones de empresa a empresa. O sea, en lo medular o en la estructura básica, estos van a tener, por ejemplo, cosas similares, pero a veces que van a cambiar quizás el orden de pie de firma, o cuántas son las firmas, o las validaciones, o quizás cómo se adjuntan ciertos elementos. Ahora, lo importante es el área y lugar y la actividad a realizar. Siempre que ustedes vayan a tener trabajos críticos, tienen que tener un listado con los trabajos críticos, área y tipo de trabajo crítico, y por lo general qué personal está laborando en cada una de esas áreas, ¿ya? Siempre es importante eso, básicamente pues si ocurre una emergencia, para saber bien quién está en cada lugar. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta, y más aún cuando tengamos, por ejemplo, trabajos en sitios distantes. Y eso pasa y no es muy grato a veces. Ahora, la herramienta que puedo utilizar, ¿ya? Si se requiere, por ejemplo, utilizar equipos de medida durante la tarea, ¿ya? Básicamente por esto, bueno, siempre el tema del medidor de gases, y nunca quedarse solamente con el medidor, sino que también tener el certificado de calibración del medidor de gases. Y en ese aspecto es como la validación de una forma administrativa de que el equipo está técnicamente operativo para verificar cómo se encuentra el nivel de riesgo. Y luego, básicamente, cómo se están comportando los gases cuando uno va entrando y luego cuando hay ventilación. Ya, acá lo mismo, si este permiso de trabajo obliga o dentro del procedimiento que todo labor tenga que tener ventilaciones, se considera. ¿Ya? O sea, esto también va en función de cómo se estructura el trabajo en la empresa. Acá también hay una cosa bien importante, dice, los ejecutantes han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, las medidas de emergencia, equipos de medidas necesarios para realizar el trabajo,
gases tóxicos explosivos y nivel de oxígeno, equipo de rescate, equipo de respiración y equipo de protección individual requerido durante la ejecución de la tarea. Esto, si ustedes lo ven, prácticamente es verificar si el trabajador tiene el ODI, tiene la obligación de informar, o sea, se le han entregado los procedimientos de trabajo, se le han dicho cuáles son los riesgos y se le ha dicho cómo actuar en el plan de emergencia. Por lo tanto, ¿qué nosotros tenemos que hacer siempre, o a lo menos, cada vez que se contrate personal, verificar que todo esto es generado para el personal nuevo? Siempre, ¿ya? Nunca hay que dejar estas cosas de lado para no cometer errores. Entonces, equipo y elementos de protección personal requeridos, básicamente para el trabajo, y dense cuenta, la verificación de las medidas preventivas antes de iniciar la labor. O sea, no es que yo vaya a trabajar y en el trabajo en sí vamos a ir colocando las medidas a la marcha o a la suerte de la rueda. No, acá no. Siempre todo trabajo crítico, para que tú, por ejemplo, te lo puedan firmar o aprobar, en este caso, uno genera el documento y el firmante del documento va al lugar de trabajo y verifica punto a punto que todo esto exista. Porque ¿qué pasa si yo, supervisor, firmo algo y estoy firmando algo por firmar y más encima ocurre un accidente no existiendo algo y yo firmé que sí estaba? Yo estoy asumiendo una responsabilidad bien compleja. Entonces, chicos, no forcemos el destino a cosas que no, o aprobemos trabajos y documentos con elementos que no estén existentes. Porque eso, chiquillos, para el experto en prevención es algo súper complejo. Ahora, condición y estado del área de trabajo ha sido revisado antes de iniciar la tarea. Si tenemos el GEMA, entonces verificar cómo está el ambiente. O alguna condición del ambiente de trabajo, por ejemplo. Se requiere instalar sistema de ventilación forzada, existe una ventilación general adecuada, por ejemplo, el medidor de gases reporta mediciones dentro de los parámetros establecidos, y acá te da más o menos el estándar de gases o nivel de gases, ¿ya? Nunca olvidar que en este caso siempre el oxígeno es uno de los puntos críticos. Si nosotros ya tenemos labores bajo el 18% de oxígeno, en la práctica no se puede trabajar con EPP, tiene que trabajarse con equipo de respiración autónoma. 18% el EPP no funciona adecuadamente y bajo el 15% la persona no funciona adecuadamente, para poder también tomarlo en cuenta. Dentro también de la verificación de medidas preventivas, tenemos, por ejemplo, trabajos sensibilizados, delimitados y aislados correctamente, ¿ya? Y se ha dispuesto un trabajador que acompañe y apoye en caso de emergencia durante toda la actividad. Si ustedes se van dando cuenta, acá tenemos bien definidas claramente todas las medidas de control, todas las medidas. Eso es lo importante, chiquillos, ¿ya? Tratar de no dejar estas cosas así al azar. Ahora, tenemos la verificación de medidas y también la verificación de medidas preventivas específicas. Y en este contexto, por ejemplo, ya si se han hecho las distintas pruebas y también se han definido ciertas estructuras. Por ejemplo, se cuenta con un observador permanente fuera del espacio confinado. ¿Se recuerdan ustedes cuando estamos trabajando o viendo el concepto de espacio confinado? En la práctica de que la persona tuviese, por ejemplo, un vigía, una persona que estuviese vigilando el trabajo. O sea, acá hay que ser bastante ordenado en este sentido. No dejar cosas al azar. Por ejemplo, para el ingreso al lugar de trabajo se requiere iluminación artificial y esta debe ser antichispa. O sea, por ejemplo, quizá un foco halógeno o un sistema que funcione, por ejemplo, con algo eléctrico, quizás no va a ser lo más adecuado. Entonces hay que considerar cierto tipo de iluminación para eso, o quizás el sistema eléctrico tenga que tener ciertas características que permita cumplir con aquello. Ahora, el equipo de rescate se encuentra disponible, fue aprobado y en buen estado de mantenimiento y conservación, ¿ya? Por ejemplo, las tomas de corriente se encuentran fuera del espacio confinado, básicamente ¿para qué? Para que si la persona se va a conectar, sea externo a él, no internamente. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, minimizar quizás un riesgo de contacto con la energía eléctrica. Requerimiento de documentos anexos, ¿ya? Que en este caso es revisado por el ejecutante. ¿Ya? Por ejemplo, se han revisado los certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador. ¿Y esto qué implica? Recuerden que el Código del Trabajo nos da como una
una cosa bien lógica. Que el empleado debe verificar el perfecto estado de salud o la actitud de salud de una persona. Por lo tanto, si tengo una persona que no puede trabajar en espacios confinados porque su certificado no se lo permite, esta persona no debe estar trabajando en espacios confinados. Así de tajante. No debe, bajo ningún punto de vista. Ahora, ¿yo puedo permitir el caso de que una persona esté trabajando sin su respectivo examen de salud? Por ejemplo, ¿lo puedo permitir? Nunca. Si uno es ordenado y minucioso, dentro de la planilla que tenga de control uno debe tener, por ejemplo, si tiene examen, fecha de vencimiento del examen y el examen que le permite trabajar. Y si el examen, por ejemplo, no le permite hacer trabajo en espacios confinados, automáticamente esa persona tiene que ser retirada del área. Porque tú no tienes cómo verificar su correcto estado de salud. Tan tajante como esos chiquillos. O sea, si se dan cuenta, el orden que uno tenga en la documentación en la oficina es de la mano, con lo que tú debes empezar a verificar en terreno. ¿Ya? Para que también lo tengan bien en mente. Lo otro importante, quién ejecuta el trabajo y quién ha verificado en el lugar de trabajo que, por ejemplo, dice, he verificado en el campo con el ejecutor de la aplicación del permiso y los demás controles que permiten, para minimizar los riesgos, asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo. Por lo tanto, si yo no voy a terreno y firmo esto y algo que no esté, yo estoy automáticamente asumiendo una responsabilidad. Y también lo otro importante, ¿quién? La fecha, desde qué hora hasta qué hora, y quién es el emisor y el ejecutor. Nombre y firma de todo el participante. Y esto, chicos, esta cantidad de firmas tiene que ser coherente con qué cosa. Con el registro de charla. O sea, si se le da una charla de seguridad a 5 personas, 5 personas tienen que estar trabajando o firmando esto. ¿Ya? Chicos, consulta técnica. ¿Les quedó claro? ¿Más o menos claro? ¿Duda, consulta? Por mi parte, todo bien. ¿Todo bien? Ya. Ya, chiquillos. Vamos a dejar de grabar.